Habrá nuevos virus, habrá nuevas guerras. Es muy importante evitar las emociones de miedo. Ahora, de verdad, muchas personas están desarrollando habilidades espontáneamente. En otoño ocurrirán dos eventos, dos grandes brotes. La mayoría de las personas se irá de nuestro mundo. Muchas personas activan en sí mismas un programa de autodestrucción. ¿Tiene el ser humano libre albedrío, la libertad de elegir o todo está predestinado? Natalia, hola. Hola. Natalia, en esta entrevista te propongo hablar sobre la transición global de la humanidad. A menudo tocamos este tema, pero considero que es muy relevante e importante en este momento. En tus redes sociales compartiste que las fuerzas superiores te transmitieron información y que a la humanidad no le queda mucho tiempo para la transición. Aquellas personas que no estén preparadas para ello se irán. Me gustaría entender a quiénes afectará esto y cómo sucederá. No sé, por supuesto, si se puede hablar de esto abiertamente en YouTube. Es una información muy seria. Durante mucho tiempo no me atrevía a hablar de esto abiertamente. Y espero que nuestros videos no sean bloqueados ni eliminados. De todos modos, lo diré, porque las fuerzas superiores, aquellos con quienes tengo contacto a través de canalización, dijeron que realmente queda poco tiempo y que en otoño ocurrirán dos eventos, dos grandes estallidos. Uno de ellos, con gran probabilidad, será en el día del solsticio y traerá consigo catástrofes, guerras y desastres. La mayor parte de las personas se irá de nuestro mundo e incluso aquellas personas que se consideran buenas también podrían abandonar nuestro planeta. Creo que es muy importante transmitir esta información a quienes estén dispuestos a escuchar. El hecho es que en nuestro planeta ahora se ha acumulado demasiada gente que no se desarrolla en absoluto, que no cultiva al creador en su interior, que no crea nada, que no hace ninguna contribución a la humanidad. Son personas que están o bien en la posición de víctima, pensando que todos les deben algo, que se quejan constantemente y esperan que alguien más tenga la culpa de que su vida no cumpla con sus expectativas, o bien son personas funcionales que viven de manera mecánica, realizan algún trabajo mecánico sencillo, trabajan de horario a horario, llevan una vida muy monótona y esas personas también se irán. ¿Qué vemos ahora en todo el mundo? Que la inteligencia artificial se está desarrollando intensamente. La inteligencia artificial empieza a reemplazar los puestos de las personas que son funciones. En consecuencia, pronto esas personas no serán necesarias. Incluso desde este punto de vista se puede observar. Y por un lado, gracias a la inteligencia artificial, las personas serán liberadas, liberadas de un trabajo monótono y aburrido, y en ese momento pueden tomar una decisión. Y la persona tiene la libertad de elegir y dedicarse a alguna actividad creativa, a la creación. Por otro lado, también pueden volver a adoptar el papel de víctima. Y en ese caso, sus vibraciones disminuirán y se irán de este planeta. Natalia, por favor, díganos qué opina usted sobre la suposición de que en el planeta Tierra existe una enorme cantidad de bots. Bueno, esa es una de las formas en que se expresa la función de las personas, personas bot. Para mí, las personas bot son todas aquellas que no han comprendido que tienen libre albedrío. En general, en la metafísica, este es un tema enorme para el debate. Si la persona tiene libre albedrío, la capacidad de elegir o si todo está predeterminado. Aquellas personas que no han comprendido que tienen ese libre albedrío, en esencia, son bots. Se les puede llamar bots, se les puede llamar personas inconscientes. También se les puede llamar de otra manera. Esa es mi visión al respecto. Es decir, este dicho, si no tomas tus propias decisiones, alguien más las tomará por ti. Esto se puede aplicar precisamente a estos bots, ¿verdad? Sí, por supuesto, son personas que no quieren tomar ninguna decisión. Les resulta cómodo pensar que todo está predeterminado, que nada es posible. Nací en una ciudad pequeña, en una familia pobre, en tal país que todo está mal, que los ricos lo han acaparado todo, que no tengo ninguna opción. Y en esencia sí, esas son personas bot, no utilizan su libertad, la libertad de elección, el libre albedrío, y en consecuencia no son creadores. ¿Y con qué fuerzas superiores se comunica usted y qué es lo que quieren de la humanidad en general? Principalmente me comunico, se podría decir, con maestros iluminados.
Mis canales habituales son el dios Tot, el dios egipcio. Está Merlín, conocido como el mago Merlín. También canalizo del panteón tibetano. Hay un maestro llamado Padmasambhava. Hay otras personalidades también, las canalizo y también ayudo a mis alumnos a crear canales con ellas. También está la Virgen María. Jesús es uno de mis canales habituales. ¿Qué son estas fuerzas superiores? Son, digamos, seres que no se encarnan en la tierra, que se encuentran en planos espirituales muy elevados, si hablamos de planos sutiles. ¿Y qué es lo que quieren? Ellos quieren, por supuesto, ayudar a quienes están preparados para ello. En particular, durante los últimos 3 años, me han pedido con mucha insistencia que empiece a trabajar y específicamente que trabaje con aquellas personas que tienen ciertos talentos y habilidades, especialmente habilidades extrasensoriales. Básicamente, a lo que me he dedicado activamente los últimos 3 años es a trabajar con guías, es decir, ayudo a los potenciales guías, a las almas antiguas, a las almas fuertes, a aquellos que tienen dones. Les ayudo a desbloquear esos dones y a aprender a cumplir su misión, a ser directamente guías. Y creo que cuando desbloquee una cantidad suficiente de guías, esto será muy beneficioso para el planeta, porque los guías transmiten no solo conocimiento, sino también energías de planos espirituales superiores, lo cual influye de manera muy positiva en todo el planeta, en toda la humanidad. Ahora es un tiempo en el que realmente está surgiendo una enorme cantidad de guías, pero no todos entienden hacia dónde dirigir ese recurso. Muchas personas sienten que han adquirido nuevas posibilidades o habilidades, pero no saben cómo canalizarlas correctamente. ¿Se podría dar alguna recomendación a las personas, en primer lugar, sobre hacia dónde mirar para empezar a realizarse? Porque lo que le sucede a una persona es diferente, o simplemente se le abre algo inusual, algo aún incomprensible, y la persona no puede explicarse a sí misma qué es eso en realidad. Si hablamos de la apertura de habilidades extrasensoriales, es cierto. Ahora, de verdad, muchas personas están desarrollando habilidades espontáneamente. Esto sucede porque desde hace algún tiempo en el planeta está ocurriendo una transición cuántica. Esta transición ha estado ocurriendo de manera muy activa desde principios de los años 2000 y cada año e incluso cada mes va cobrando más fuerza. Este año muchísimas personas están hablando sobre la transición cuántica. Y cuando muchos dicen lo mismo, para mí al menos es una señal muy lógica de que eso es verdad. Porque cuando hay información importante, se transmite a todos los conductores que son capaces de escucharla. Y lo que sucede es que en el Sol constantemente ocurren erupciones. ¿Y qué son las erupciones? Es energía. Se libera energía adicional que influye en la energía de nuestro planeta. Esta energía está cambiando. Lo primero que sucede es que muchas personas experimentan dolores físicos en el cuerpo. A muchas personas les duele la cabeza. Si una persona tiene habilidades extrasensoriales, pero están bloqueadas, esos bloqueos, se podría decir, son como cúmulos de energía oscura, así es como yo lo veo. Y si esos bloqueos se activan, la cabeza dolerá, habrá migrañas constantes. Los bloqueos se activan no solo en la cabeza, también se activan en la espalda, en el pecho, en la zona lumbar y en las rodillas. Todos los bloqueos que existen se manifiestan. ¿Por qué sucede esto? Porque la energía está cambiando y lo oculto se vuelve evidente. Estos bloqueos ya existían antes, simplemente las personas no los sentían. Luego, si se superan estos bloqueos, las habilidades comenzarán a desarrollarse. En algunas personas estas habilidades se desarrollan por sí solas, sí, de manera espontánea, porque estas personas no tienen tantos bloqueos. Y ocurre una especie de desbloqueo de habilidades en estas nuevas energías cuánticas. Muchas personas se asustan por esto. ¿Qué puede ser esto? Bueno, entre los síntomas más simples, por ejemplo, las personas empiezan a notar números repetidos en el reloj. No solo en el reloj, en todas partes. Empiezan a tener sueños vívidos. Comienzan a despertarse por la noche entre las 3 y las 4 de la mañana, la llamada hora mágica.
empiezan a ocurrir diferentes coincidencias, como si todo el tiempo recibieran alguna clase de señales, como si la percepción del tiempo cambiara, porque a veces el tiempo se alarga y otras veces, por el contrario, se escurre. Aparecen sueños premonitorios. A muchos, incluso sin dormir, les empiezan a llegar ciertas revelaciones. Es decir, la persona cierra los ojos y comienzan a mostrársele algunas escenas. Alguien incluso escucha voces o música. Alguien empieza a sentir energías, alguien empieza a ver energías. Todo esto es muy interesante. Y puedo decir, incluso con el ejemplo de mi escuela, ya que llevo 3 años dedicándome activamente a este tema, las personas que venían a mí hace 3 años, prácticamente nadie podía entender lo que yo hacía en mis prácticas. Ahora, aproximadamente la mitad de las personas que vienen a mí pueden ver los vórtices energéticos que yo creo. Ven las runas que simplemente visualizo, no las dibujo. Es decir, son personas que tienen la clarividencia activada y ya el 50% de las personas en mis seminarios web son así. Es decir, las personas están cambiando, sus habilidades están activas, se están volviendo muy sensibles a las energías. En mis seminarios web casi no hay personas que digan que no sienten nada, hay muy pocas, solo unas cuantas. Casi todos sienten las energías que utilizo. En cuanto a hacia dónde deben dirigir estas habilidades, lo primero es, por supuesto, aceptarlas, dejar de tener miedo y aprender a usarlas. ¿Para qué deben usarse? En primer lugar, para ayudarse a uno mismo, para conectarse completamente con la propia intuición y así tomar decisiones correctas de manera intuitiva para no caer, digamos, en problemas de los cuales ahora hay muchos y para tomar la decisión correcta sobre dónde vivir y a qué dedicarse, para poder ayudarse a uno mismo y a sus seres queridos a sobrevivir en este periodo tan difícil. Y el segundo paso es para volverse exitoso. Se pueden usar las habilidades para uno mismo o se puede ayudar a otras personas. Y gracias a esto uno puede convertirse en una persona muy exitosa en el nuevo mundo. En el nuevo mundo los guías, las personas con habilidades, serán muy exitosas. Natalia, volvamos al tema de la transición. ¿Qué pasará con las almas que no pasen por la transición cuántica? La información general que me transmiten constantemente es que determinar quién pasará la transición y quién no dependerá del nivel de vibración del alma. ¿Qué es el nivel de vibración del alma? Aquí quiero hablar de esto con más detalle. La gente está acostumbrada a dividir en categorías, que esta persona es buena y esta persona es mala. Y cuando hacen estas divisiones parten de ciertos clichés. En realidad, las vibraciones no tienen que ver con personas buenas o malas. Se trata de emociones. Por ejemplo, cuando vivimos en el mundo material, nuestras acciones tienen importancia. Normalmente se juzga por las acciones. Por ejemplo, esta persona alimenta a los gatitos, es buena, y esta persona dice groserías, es mala. En realidad no todo es tan simple. Si tomamos el alma de una persona por separado, entonces para el alma lo más importante son las emociones en las que se encuentra esa alma. Existen emociones de un nivel muy bajo. Sin duda son la agresión, el odio, pero también el miedo, el sentimiento de culpa y la vergüenza. Estas son emociones de bajo nivel. Y por ejemplo, una persona puede considerarse muy buena, sin embargo tiene muchos miedos, mucha culpa, mucha vergüenza. Esto significa que las vibraciones de su alma son bajas, es decir, está constantemente sumido en el miedo, la vergüenza o la culpa. Y esto no lo convierte, por así decirlo, en un alma de altas vibraciones. La emoción de mayor vibración que tiene el alma es el amor y la creatividad. Aquellas personas que logren salir de ese miedo, culpa y vergüenza y empiecen a expresarse creativamente. No digo que todos deban convertirse en diseñadores o grandes artistas, sino simplemente que en lo que hagan, cuando empiecen a ponerle alma y a manifestar a su creador interior, incluso si hornean pasteles, pero lo hacen de manera genial, creativa y con amor. Si es un peluquero que a través de sus cortes de cabello simplemente cambia el estado de ánimo de una persona,
Si esa persona hace cualquier cosa, incluso puede estar sentado en la recepción, pero lo hace con una sonrisa, con positividad, sí, levanta el ánimo de las personas y también pone el alma y creatividad en su trabajo. Personas así elevarán sus vibraciones y tendrán la oportunidad de quedarse en la tierra, mientras que aquellas personas que caigan en el papel de víctima, en los miedos, en las bajas vibraciones, en los chismes, quienes sean materialistas estrictos, quienes no entienden que existe un mundo espiritual, quienes lo niegan, quienes solo se interesan por el dinero y trabajan únicamente por dinero, sin inspiración, sin chispa, sin un propósito. Personas tóxicas que constantemente se encuentran en una agresión activa o pasiva hacia los demás. A menudo veo en mis comentarios a personas que se consideran muy buenas, escriben sobre Dios, pero, por ejemplo, bajo mis videos solo dejan mensajes de odio y está claro que estas personas están en bajas vibraciones. En general, esto es muy común en el mundo moderno. Muchas personas quieren parecer tan buenas y santas. En realidad son exactamente lo contrario, porque lo único que hacen es juzgar a los demás. Solo se dedican a criticar a otros, pero ellos mismos no hacen absolutamente nada ni desarrollan sus propios talentos. Este tipo de personas se irán. ¿Cómo se irán? Muchos se irán a través de la muerte física, habrá nuevos virus, habrá nuevas guerras, y también, ahora ya lo veo, muchas personas activan en sí mismas un programa de autodestrucción, porque cuando una persona está sumida en la negatividad, llega un momento en que esa negatividad la desborda tanto que ya no tiene ganas de vivir. Y entonces se activa el programa de autodestrucción. ¿En qué consiste esto normalmente? Es cáncer, es diabetes tipo 2. Son algunas enfermedades autoinmunes que conducen a una muerte física rápida. He notado que ahora muchas personas literalmente se consumen ante nuestros ojos porque todos los procesos se aceleran en estas nuevas energías. Si antes, por ejemplo, esto podía tomar unos 20 años, la persona se destruía lentamente, caía en depresión, ahora esto sucede literalmente en un mes. Por supuesto, no digo esto para asustar a todos, sino para que las personas reflexionen, piensen y presten atención a lo que hacen con su tiempo y en qué emociones, en qué vibraciones se encuentran durante sus días de vida. Y además de simplemente reflexionar, al menos para empezar, ¿cómo más se puede proteger uno mismo para no caer bajo esta ola de limpieza, por así decirlo? Pero tenemos varios métodos. El primero es la conciencia, es decir, realmente prestar atención a lo que pienso, a lo que realmente siento, preguntarme, por ejemplo, ¿para qué escucho constantemente noticias negativas? Y existe un método práctico para, por ejemplo, mantenerse en lo positivo, permanecer en una actitud positiva, en vibraciones positivas, por ejemplo, si escuchas algo malo, algo que te genera miedo. Entonces necesitas escuchar dos mensajes muy positivos que despierten en ti un estado de amor, creatividad e inspiración, algo que te inspire. En segundo lugar, ahora es más importante que nunca ser honesto contigo mismo, es decir, constantemente revisar lo que haces. Sí, realmente me gusta lo que hago, realmente eleva mis vibraciones, lo que estoy viendo ahora, lo que estoy escuchando ahora. Realmente me gusta comunicarme con esa persona. ¿Qué siento después de esa comunicación? ¿Siento vacío o inspiración? Y cambiar, por así decirlo, tu entorno, incluyendo comunicarte menos con quienes te juzgan, te critican, quienes se quejan, quienes te drenan la energía, y comunicarte más con quienes te inspiran. En segundo lugar, lo que ahora puedes hacer para protegerte es desarrollar tu percepción intuitiva. Estamos acostumbrados en este mundo a escuchar fuentes externas y desde la infancia nos dicen cómo debemos vivir, que esto es lo correcto. En el jardín de infancia, en la escuela, en la universidad, en el trabajo, los gobiernos, algunos oradores en la televisión nos dicen qué es lo correcto para nosotros y qué necesitamos. Pero ahora es necesario cambiar el enfoque hacia el interior, porque en realidad cada persona posee intuición y cada persona entiende intuitivamente lo que es bueno para ella y lo que es malo para ella.
en todo. En nutrición, por ejemplo, en pasatiempo. ¿Qué necesita hacer? Lo que el alma quiere. Pregúntese esto tan a menudo como sea posible. ¿Qué quiere mi alma? ¿Qué me inspira? Y cuando las personas puedan restablecer ese contacto con su intuición, todo se volverá sumamente claro. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo protegerse? ¿Cómo ayudar a sus seres queridos? Les recomiendo mucho, si resuena con ustedes lo que digo, que participen en mi maratón gratuito de canalización, donde precisamente explico todo esto con mucho detalle y hago prácticas como estas ayudan a conectarse muy rápidamente con la propia intuición. Es muy importante evitar las emociones de miedo, porque el miedo es la vibración más baja. Si, por ejemplo, han visto algún contenido y sienten que el miedo empieza a surgir en ustedes, deben preguntarse por qué eso les asusta, encontrar la raíz de ese miedo y decidir que para ustedes eso no es aterrador. Eso es lo que significa aceptar. Traten de estar lo más posible en el amor y en la gratitud hacia el mundo. Intenten desde la mañana sintonizarse con la vibración del amor, porque el amor eleva muy rápido la vibración del alma. Procuren encontrar y realizar su propósito lo antes posible, porque para eso vinieron a este mundo. Conviértanse en creadores, realicen creativamente su propósito, no sean solo una función. Y procuren juzgarse menos a ustedes mismos y juzgar menos a los demás. En cuanto noten en ustedes algún juicio, cambien de inmediato su atención hacia lo opuesto. ¿Qué hay de bueno en esto? ¿Por qué estoy juzgando a esta persona? ¿Cómo se puede actuar de manera contraria? ¿Por qué no aceptarlo? A las personas con vibraciones altas en este mundo se les ayuda mucho. Sus ángeles guardianes los ayudan sus guías espirituales. Y gracias a esa ayuda, muchas veces las personas pueden evitar una desgracia real, no subirse a un avión que se va a caer, no ir a una ciudad donde ocurrirán catástrofes, desastres y así sucesivamente. Por eso es más importante que nunca estar en vibraciones altas. Quisiera tocar un poco el tema de los curadores de este proceso. Bueno, resulta que alguien, en cualquier caso, supervisa todos estos cambios, esta transición. Es muy interesante entender cuál es el beneficio para ciertas fuerzas superiores que supervisan este proceso. ¿Para qué lo hacen? ¿Para qué lo necesitan ellos? Cada alma tiene sus propios guías espirituales. Algunos también tienen maestros espirituales de planos sutiles, dependiendo, digamos, de la magnitud del alma y de la misión. Existen diferentes fuerzas que supervisan este proceso y también hay diferentes objetivos. En particular, esa parte, digamos, de los maestros con los que yo me comunico, sus intereses están enfocados en un grupo de almas que son, por así decirlo, conductores. Son almas muy antiguas y poderosas que vinieron a este planeta para ayudar a las personas, a las almas más jóvenes. Y su interés aquí es que todos los conductores se liberen al máximo de la karma negativa ahora y para que puedan regresar a sus propios mundos. Me transmitieron que durante este proceso de transición cuántica se abrirá una especie de portal donde las almas podrán regresar a sus mundos. Aquí, en nuestro planeta, hay muchas almas que vinieron de otras civilizaciones altamente desarrolladas en diferentes momentos. Algunos llegaron a este planeta hace mucho tiempo, algunos llegaron recientemente, y muchas de estas almas vinieron originalmente para ayudar a las personas, pero en el proceso como que se quedaron atrapadas aquí. Hubo muchos conflictos diferentes. Recordamos que durante casi 1000 años hubo una caza de brujas. Fue un proceso enorme en el que se perseguía a personas con habilidades. Estas son precisamente las almas antiguas. Y lamentablemente se ha acumulado mucha karma negativa, muchos miedos, también agresión y resentimiento. Y ahora la tarea es deshacerse de todo eso. Esa es la tarea, la misión con la que yo trabajo. Existen otras fuerzas que se ocupan, digamos, de las almas más jóvenes, esas almas que están en su propio desarrollo y que en realidad tienen la mayor cantidad de opciones. ¿Hacia qué dirección eligen ir?
si van hacia la luz o si van hacia la oscuridad, hacia las bajas vibraciones. Y ahí se realiza un trabajo propio, es decir, hay una lucha para atraer al mayor número posible de almas hacia la luz, hacia el amor, hacia las vibraciones elevadas. También existen fuerzas oscuras que están involucradas en este proceso y ellos tienen sus propios intereses. Les conviene que nada cambie, que las personas permanezcan en el miedo, que sufran eternamente, que sigan en la ignorancia sobre cómo está realmente organizado este mundo y lo que está sucediendo. Y ellos también llevan a cabo su propio trabajo. Normalmente esto se malinterpreta y se piensa que existe una sola fuerza, que la gente llama convencionalmente Dios, que lo decide todo. En realidad, el mundo y el universo es mucho más complejo y cada uno tiene sus propias tareas. Las fuerzas superiores quieren que realmente hagamos esta transición, que pasemos por este cambio, o tal vez no les importa en absoluto que alguien vaya, por así decirlo, hacia ese reinicio. Alguien realmente hará la transición. Y no hay ninguna diferencia, es un proceso evolutivo general que será útil para todos de cualquier manera. O tal vez puede ser que unas fuerzas tiren a la persona hacia abajo para que no despierte, por así decirlo, y otras, por el contrario, lo eleven hacia arriba, y precisamente esto habla de los diferentes objetivos de las distintas fuerzas. Sin duda, sí, son objetivos diferentes de fuerzas distintas. A los oscuros les resulta muy interesante y muy conveniente que nadie haga ninguna transición, porque los oscuros se alimentan de las emociones negativas de las personas. Si pensamos globalmente en la historia de la humanidad, globalmente, en los últimos 2000 años, y piensen por qué hay guerras constantes en la Tierra, por qué hay siempre tanta negatividad, por qué las personas, por ejemplo, contaminan y destruyen el planeta en el que viven, por qué hay tanta desarmonía, sufrimiento, injusticia, y sin duda podemos suponer que esto sucede de esta manera porque a alguien le conviene. Esto le conviene precisamente a los oscuros. Hubo tiempos, hace aproximadamente 2000 años, en los que el mundo estaba organizado de una manera completamente diferente y había mucha más armonía, mucha más conexión con los planos sutiles, cuando las personas tenían canalización y podían comunicarse directamente con los dioses, recibir información, conocimientos, pistas. Y luego, hace aproximadamente 1000 años, esto sucedió cuando la humanidad tomó otro rumbo. Muchos oradores dicen que nuestro mundo fue conquistado. Yo también siento que fue conquistado por fuerzas oscuras y ahora parece que estamos girando en la dirección opuesta. Por supuesto, las fuerzas de la luz, los maestros iluminados, ellos quieren que la mayor cantidad posible de personas eleve rápidamente sus vibraciones y, por supuesto, haga la transición. Y aquí surge la pregunta de cómo lograrlo. Algunos quieren comunicarse directamente con las personas, otros creen que es necesario preparar guías, que ese es un método más rápido. ¿Y qué vemos ya ahora? Este proceso no es que alguien lo haga a propósito, ya sean fuerzas oscuras o luminosas. Este proceso simplemente ocurre y las vibraciones cambian. Es decir, existen ciertos ciclos en el universo. Cuando las vibraciones disminuyen, por ejemplo, la humanidad se adormece, y cuando las vibraciones aumentan. ¿Y qué hacen las fuerzas superiores? Ellas intentan transmitir información para ayudar a las personas, para orientarse en lo que está sucediendo, porque no podemos comprender lo que ocurre ni a partir de libros ni de alguna experiencia pasada. Es un fenómeno completamente nuevo que, si alguna vez existió en nuestro planeta, fue hace muchísimo tiempo, aproximadamente hace 13.000 años. Ahora les contaré un dato interesante. Tengo una afición muy seria. Viajo a lugares de gran energía en el planeta y los investigo. No los investigo como arqueólogo, sino precisamente como un psíquico. Es decir, qué tipo de energía hay allí, qué revelaciones se reciben en esos lugares. Así es como los investigo. Hay un templo en Turquía que se llama Göbekli Tepe. Y lo interesante es que este templo estuvo cubierto durante 13.000 años. Y literalmente, no hace mucho, fue descubierto de repente. Y cuando lo estaban excavando,
Es absolutamente evidente que no fue cubierto por un terremoto, sino que fue cuidadosamente enterrado con tierra, como si lo hubieran hecho para que fuera encontrado. Lo interesante es que lo encontraron precisamente ahora. Este templo es oficialmente el más antiguo de la tierra. Es un lugar poderoso y era necesario que se encontrara justamente en este momento. Esto también es una de esas señales de que el ciclo ha cambiado y ahora habrá principios completamente diferentes. ¿Qué cualidades y habilidades serán las más demandadas en el nuevo mundo? ¿Cómo prepararse para estos cambios? Definitivamente serán muy demandadas habilidades como la intuición, la clarividencia, el conocimiento claro y la telepatía. Y hay un interés increíble por estas habilidades en el mundo. Y por cierto, según las estadísticas de una organización que investiga estas habilidades, este interés ha estado creciendo muy rápidamente últimamente. Y este crecimiento solo va a aumentar. Y personalmente creo que ya para el año 2030 la presencia de habilidades extraordinarias será la norma en nuestro mundo para quienes permanezcan. Lo segundo que será muy valorado es precisamente el enfoque creativo. Eso es algo que la inteligencia artificial nunca podrá hacer. No podrá ser un creador. Es decir, la inteligencia puede procesar datos, puede hacer algo muy rápido basándose en el análisis, pero nunca podrá convertirse en un creador, porque solo el ser humano puede serlo. Después de todo, el ser humano fue creado por Dios y fue creado a su imagen y semejanza. Es decir, en cada persona hay ese creador que puede inventar algo nuevo, algo genial. Lo siguiente que será muy valorado es la capacidad de canalizar energías, especialmente energías de planos sutiles superiores hacia la Tierra. Esto ya se valora mucho. Y me piden mucho que haga esto más a menudo y que prepare a más personas como estos conductores. Pero por ahora, digamos, la humanidad no ha comprendido aún este valor, aunque en algunas culturas esto sí se valora. Por ejemplo, en el budismo, en los países budistas, se valora mucho el trabajo de los monjes, quienes aparentemente no hacen nada útil ni crean nada, pero son conductores puros y canalizan energías de los planos sutiles. Y por último, se valorará la capacidad de canalizar conocimientos puros de los maestros superiores. Si retrocedemos 2000 años atrás, a las civilizaciones antiguas, por ejemplo, al antiguo Egipto, quienes, además de los faraones, eran personas importantes, quienes poseían riqueza y el respeto de la gente, eran los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes sabían canalizar ese conocimiento de los maestros superiores. En aquel entonces los llamaban dioses. Y podían transmitir conocimientos que no existían en la tierra. Esto también por ahora inconscientemente, pero en un futuro cercano, la humanidad reconocerá el valor de esto y los conductores, los sacerdotes, volverán a obtener tanto poder como riqueza. Y quiero decir por último que en realidad las superhabilidades en los últimos 1000 años han acostumbrado. La gente piensa que esto es algo malo o al contrario, que es algún tipo de regalo, que es un don, que alguien lo ha otorgado. En realidad, las superhabilidades son una configuración básica del ser humano y estaban presentes en el ser humano como una configuración básica. Simplemente, debido a muchos años de persecución, estas habilidades fueron bloqueadas, pero ahora comenzarán a despertarse activamente. ¿Y qué sucederá en general? Lo que va a suceder con el planeta en un futuro cercano es que veo que las erupciones solares que están ocurriendo solo van en aumento y no veo que disminuyan. Esta es información científica, cualquiera puede comprobarlo. Y especialmente importantes serán todas las fechas relacionadas con el Sol. Por ejemplo, la fecha más próxima, el 23 de septiembre, el día del equinoccio, será muy importante y será muy intenso. Y desencadenará la primera ola de la llamada limpieza, cuando se irán las personas que por sus vibraciones no encajan en la nueva realidad. Ya estamos viendo a estas personas, todas las personas tóxicas, insatisfechas, que se quejan constantemente, que odian. Ellos no pueden aceptar esta realidad.
La realidad, el mundo se está volviendo cada vez más inestable, más loco. Sus emociones se intensificarán aún más porque cada vez les gustará menos lo que está ocurriendo. Ahora los significados globales, los valores globales están cambiando muy bruscamente. Todo se está derrumbando, el mundo familiar, y el nuevo mundo no corresponderá a sus expectativas. Por eso, todos los que vibran por debajo de los 200 hercios ya este otoño se irán. Luego comenzará la siguiente ola, y en la próxima ola la gente se irá que pertenecen al sistema oscuro, a los oscuros. Estas personas, por cierto, tienen muy pocas opciones porque ya son en esencia oscuros y tienen muy pocas oportunidades de cambiar esto. Se trata de personas que, digamos, trabajan para el gobierno mundial. Esta gente, por cierto, a menudo no parecen ser personas malas. A menudo parecen muy ideales, muy correctos. Pueden tener quizás una imagen pública así. Incluso pueden presentarse como líderes espirituales, vestirse con ropas claras. La gente suele juzgar superficialmente. Si una persona se presenta como alguien ideal, si dice las palabras correctas, si se viste de blanco, entonces significa que es una persona luminosa. Pero en realidad no solo importa cómo se presenta una persona, no importa si, por ejemplo, no come carne o no fuma o de qué color se viste, lo importante es lo que hace y sobre todo para qué lo hace, con qué propósito lo hace. Porque muchos, fingiendo ser tan santos, pueden simplemente, por ejemplo, vampirizar a las personas. Ahora hay mucho de esto, de lo oscuro, roban la energía de las personas. ¿Qué significa robar energía y por qué? La diferencia de los oscuros es que no pueden obtener energía de la naturaleza ni de la tierra, y por eso normalmente vampirizan a otras personas, ya sea a través de manipulaciones o a través de miedos. Es decir, los llevan a emociones negativas y en ese momento se conectan y extraen la energía. Y según la información más reciente, estas personas, los oscuros, así como quienes trabajan para ellos, simplemente no podrán permanecer en este planeta, tendrán que irse de él. En cuanto a la segunda ola, lo más probable es que ocurra en febrero de 2026. ¿Y cómo cambia la comprensión de la misión de una persona en esta época de transición? ¿Qué nuevos significados se revelan a las personas? Ahora muchísimas personas de repente han empezado a sentir un vacío interior. Es como si estuviera viviendo una vida que no es la mía. Así es como suelen decírmelo. Siento un vacío. ¿Por qué? Porque el viejo mundo ya se está desmoronando. Y si antes, por ejemplo, yo nací en la Unión Soviética y en la Unión Soviética todo era claro. A propósito, ¿por qué tanta gente siente ahora tanta nostalgia por la Unión Soviética? Todo estaba claro. Naciste, luego te convertiste en octubrista, luego te convertiste en pionero, miembro del Komsomol, luego fuiste a estudiar, obtuviste una especialidad y ya está, lo estás haciendo genial. Si además formaste una familia, tuviste un hijo, ya está, la vida es buena, todo está claro. Y por ejemplo, en los años 2000 también estaba claro que bastaba con comprar un apartamento, contratar una hipoteca y formar una familia. Está bien, genial. Eres genial, vives como todos los demás. Y nadie pensó en ningún propósito. Si lo pensaban bien, solo unos pocos los consideraban personas extrañas. Ahora todo esto ya no funciona. Es decir, todos estos sistemas colapsaron. En Occidente, por ejemplo, la gente también está renunciando al sueño americano tradicional. Eligen una vida poco convencional, los viajes se están volviendo cada vez más populares, es decir, este proceso es global en todo el mundo y las personas sienten ese vacío interior porque ya no pueden esconderse detrás de esos patrones y pensar que lo están haciendo bien. La gente siente ese vacío porque de manera intuitiva recuerdan que había una misión, había una tarea con la que el alma vino, no simplemente para pagar una hipoteca. Y es precisamente en estas vibraciones donde se da la oportunidad de realmente encontrar el propósito. Por cierto, esa es una expresión incorrecta porque es imposible encontrarlo. No hay que recordarlo. Hay que recordarlo porque solo ustedes pueden recordarlo, cada uno de ustedes.
porque solo ustedes lo saben. Eso está en su subconsciente. ¿Por qué quieren encontrarlo? Porque recuerdan que hay algo, pero no pueden recordar exactamente qué es. Es como cuando una persona va a otra habitación por alguna razón, llega y se olvida de para qué fue, exactamente así. Y todos aquellos que se sienten solos, como ovejas negras, que la vida pasa de largo, que no están viviendo su propia vida, eso está bien, están en el camino correcto. Esas son sus señales. Recuerden, recuerden y lo recordarán. Recuerden sus sueños de la infancia, lo que más amaban cuando eran niños. Incluso si parece una tontería en el mundo actual, recuérdenlo. Eso también son sus pistas. Y cuando este mundo se derrumba y todos nuestros apoyos se vienen abajo, habrá que encontrar esos significados dentro de uno mismo, en el subconsciente, en la infancia. Y quienes logren encontrarlo, ellos podrán descubrir su propósito y encontrar esa inspiración en su interior. Y por supuesto, esas personas atravesarán la transición, esas personas permanecerán en el nuevo mundo. ¿Qué prácticas son las más efectivas para pasar más fácilmente este periodo de transición? Las prácticas más efectivas, bueno, lo primero, lo más popular, es la meditación de la conciencia plena. No se trata solo de escuchar música o meditar con algunas palabras, aunque eso también está genial. Yo también tengo una meditación muy buena que grabé, pero aún así es importante dedicar tiempo precisamente a ese silencio interior, volviendo la mirada hacia uno mismo, activando la percepción intuitiva y reconociéndose no como algo separado de este mundo, sino como parte de él. En realidad es un concepto muy profundo, porque si imaginas que todo el mundo es uno solo a nivel energético y que tú eres parte de ese mundo, entonces absolutamente todo cambia. Observas esta unidad, te observas a ti mismo dentro de esta unidad. Empiezas a irradiar amor incondicional, pasas a las vibraciones del amor, agradeces a este mundo por todo lo que tienes, por todo lo que recibes. Luego comienzas a prestar atención a las señales, empiezas a entender el significado de los números repetidos 11, 11, 12, 12. Sí, por cierto, tus guías están trabajando contigo y te despiertas entre las 3 y las 4 de la mañana. No te preocupes, aprovecha ese tiempo para meditar, siente esas señales que quieren transmitirte. Por cierto, al final de este video haré una práctica muy interesante para ustedes. Asegúrate de quedarte con nosotros hasta el final. Natalia, realmente quiero entender cómo ayudas a las personas, cómo trabajas con la gente en este nuevo tiempo. Yo cumplo exactamente con mi propósito. Es decir, no tengo el objetivo de ayudar absolutamente a todas las personas, porque me dijeron muy claramente que mi tarea es trabajar precisamente con los guías. Es decir, reúno almas que tienen un gran potencial, que tienen potencial para desarrollar habilidades extrasensoriales, habilidades mágicas y habilidades de sanación. Y les ayudo a desbloquear ese potencial. Sin duda, les proporciono cierta información, ciertos conocimientos, cómo se debe trabajar con esto. Pero mi tarea principal es precisamente desbloquear. Me han transmitido algunas herramientas a través del canalización y estas herramientas las utilizo para desbloquear ese potencial. Es decir, mi tarea es limpiarlos de todo lo acumulado, de la carga energética negativa, purificarlos y convertirlos en canales puros que puedan transmitir estas energías de los planos sutiles, información de los maestros superiores. Y sin duda veo en esto un gran beneficio y sentido, porque cuando se desbloquean 100 canales es una historia. Cuando se desbloqueen 500 canales será otra historia. Cuando sean 1000 canales será una enorme red de luz en todo el mundo. Por cierto, no trabajo solo con personas de habla rusa. También tengo alumnos en otros países que hablan otros idiomas, porque esta es una misión muy global y espero poder lograrlo. Entre otras muchas cosas importantes, a través de estos valiosos videos me dirijo a una gran y diversa audiencia.
Y aquellos que verdaderamente son mis personas sentirán esa profunda resonancia y con toda seguridad vendrán a mí. Por cierto, muchas personas llegan a mí porque experimentan un efecto de reconocimiento, sienten que ya me han visto en sueños. Mis personas son guiadas hacia mí, sus guías espirituales les dan señales, en sueños les muestran que deben acudir precisamente a mí y así me reconocen aquellos conductores que necesitan exactamente lo que yo puedo ofrecer. Por tradición, quería al final de la entrevista proponerle que desee algo a nuestros espectadores, pero tengo entendido que va a realizar una práctica. Sí, por supuesto, siempre al final realizo una práctica, porque mi fuerza reside precisamente en esto, en lo que hago. Y aquellos que tienen cierta sensibilidad sentirán la fuerza de lo que hago. Pero antes quiero dar una pequeña explicación sobre lo que es muy importante hacer ahora. Esto es limpiar el karma. ¿Qué significa limpiar el karma? Es decir, cada alma tiene ciertos contratos kármicos, ciertos lastres, ese negativo, se podría decir, que quedó del pasado. Ese pasado puede ser de esta vida o de vidas anteriores, y ahora es muy importante deshacerse de ello porque esos lastres, esas influencias mantienen a las personas, por así decirlo, en bajas vibraciones. Y también existen contratos, incluso con los oscuros. Ellos retrasan a las almas para que no hagan la transición. También puede haber algunas energías negativas, ciertos ataques mágicos, puede ser karma o algunas emociones negativas propias. Y ahora puedo realizar al mismo tiempo una práctica de limpieza de karma negativo y después de esto hacer inmediatamente una prueba de habilidades. Propongo que empecemos. Bien, todos los que quieran hacer esta práctica conmigo, por favor, siéntense muy cómodamente. Incluso pueden recostarse. Estoy creando un vórtice energético. Y en este vórtice me conecto con cada uno de los que están listos para esto, quienes están preparados para limpiarse de la negatividad y ver su verdadero potencial. Por favor, comiencen a concentrarse en la respiración y en la inhalación. Con cada profunda inhalación te llenarás completamente de energía vital y con cada lenta exhalación tu cuerpo se irá relajando profundamente. Al inhalar profundamente te llenarás de una luz brillante y reconfortante y al exhalar lentamente toda la tensión nerviosa innecesaria y acumulada abandonará completamente tu cuerpo. En mi vórtice se manifestará todo lo oculto que estaba escondido. Y ahora, en este preciso momento, puedes realmente sentir esas influencias negativas que te están afectando profundamente. Los restos de karma negativo, contratos, vínculos y conexiones a través de las cuales pierdes energía. Ladrones energéticos que te roban la suerte, la salud, el dinero y todo aquello que te pertenece por derecho propio. Y en este momento destruyo, quemo y disuelvo todo lo negativo que te afecta. Destruyo, quemo y disuelvo todas las influencias negativas. Destruyo, quemo y disuelvo contratos que deben ser completamente anulados y dejados sin efecto. Todos los lazos que te mantienen en la negatividad.
dependencias que te han sido impuestas, ladrones energéticos y el karma negativo de tu alma. Y muy pronto, de verdad, sentirás un gran alivio, sentirás una verdadera liberación. Ahora, por favor, cierra los ojos si aún no lo has hecho. Ahora agudizo tu percepción intuitiva y tu entendimiento. Quiero hablar con tu subconsciente sobre una cuestión muy importante para ti, sobre tu propósito. Deja ir todas las expectativas, todos los pensamientos. Conviértete en vacío. Imagina que dentro de ti hay una pantalla interna completamente limpia y despejada. Si tu propósito fuera un color, ¿qué color sería? Si tu propósito en la vida fuera un número, ¿qué número exactamente sería? Si tu propósito en la vida fuera representado por un símbolo, ¿qué tipo de símbolo crees que sería exactamente? Si tu propósito fuera una palabra, ¿qué palabra sería? ¿Cuál sería esa palabra? Si tu propósito en la vida fuera una emoción, ¿qué tipo de emoción sería exactamente? Si esa emoción estuviera presente en tu cuerpo, ¿en qué parte específica de tu cuerpo estaría localizada? Recordarás todas las respuestas, sean claras o difusas. Estas respuestas y sus significados se revelarán para ti en las próximas 48 horas. Y ahora te devolveré al estado del aquí y ahora, cambiado, purificado, lleno de energía y fuerza. En cuanto cuente hasta 5, todas las sensaciones normales volverán a tu cuerpo y recordarás todas las respuestas obtenidas en esta práctica. 1, 2, 3. Estamos regresando. 4, 5. Volvemos a un estado normal. Inhalamos y exhalamos. Ahora les pido que escriban todas las respuestas que recibieron en los comentarios, para no olvidarlas. Intentaré responder a todas sus preguntas, dar interpretaciones detalladas, pero no puedo prometer que responderé a todos los comentarios. De todos modos, escriban, haré lo posible. Gracias, Natalia. Y aún así, realmente me gustaría pedirle que agregue algo más. ¿Qué le gustaría desear a nuestros espectadores en este nuevo tiempo, en una época en la que todo está cambiando radicalmente? Bueno, entonces doy recomendaciones generales para todas las almas, para todas las personas, para los próximos 12 meses. El primer consejo, ya lo he dicho, pero lo repetiré porque es muy importante. Hay que evitar las emociones de miedo. Evitarlo no significa simplemente quedarse en una habitación y no salir de casa, sino que hay que renunciar conscientemente al miedo. ¿Cómo podemos renunciar al miedo? Existe un principio muy antiguo que pertenece al hermetismo. Hubo un tal Hermes Trismegisto, quien lo formuló incluso antes de la invención de la psicología. Para dejar de sentir miedo debemos cambiar a la emoción opuesta. Es decir, cuanto más pensamos en el miedo, más nos sumergimos en él, porque donde está nuestra atención, allí está la energía.
En cuanto sientas miedo, dirige tu atención a lo opuesto. ¿Qué es lo opuesto al miedo? Es la calma, es el valor, es la aceptación. Cuando elegimos cambiar nuestro estado por el opuesto y empezamos a pensar en qué es la calma, la ausencia de miedo, qué es el valor, y de inmediato nos cambiamos a otra vibración. Si tienes miedo, ya has perdido, porque el universo, la vida, la suerte aman a los valientes. Y cuanto menos miedo hay en una persona, más exitosa es y más altas son sus vibraciones. Hay que pensar que el miedo se puede eliminar simplemente si no miras lo que da miedo. No, si te da miedo ver algo, si sientes miedo ante cierta información, debes trabajar conscientemente con ello. Y también quiero pedirles que por favor se suscriban a mi canal de Telegram. Además, organizo regularmente maratones sobre diferentes temas. Aporto muchísimos beneficios. Así que suscríbete al enlace ahora mismo